One Piece. Traidor de la marina, me caso con la emperatriz para gobernar el mar. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. Nuevo mundo. En ese momento, en las profundidades del mar, Shiro, que se había estado recuperando en el submarino, finalmente regresó a su estado máximo. Al sentir el poder que lo invadía, la expresión de Shiro era algo estimulante. Quizás fue una reacción en cadena provocada por su físico divino. Tras obtener el físico de un dios, la fuerza de Shiro no solo mejoró, sino que se disparó. Su Aki también alcanzó un nivel completamente nuevo, igualando su dominio del Aki del conquistador. Además, sus técnicas físicas se refinaron y su control sobre las 7 habilidades elementales se volvió más sofisticado. Este era el poder del físico divino. Azul, azul, azul. Tras recuperar su mejor estado físico, Shiro hizo una llamada usando el Den Mushi a bordo del submarino. Con su fuerza actual, ni siquiera navegar solo por el nuevo mundo representaba una amenaza para él. Ni siquiera el CP0 del gobierno mundial podría rastrearlo fácilmente. Y aunque lo hicieran, los agentes comunes no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir a un encuentro con él, y mucho menos de informar. Sin embargo, a pesar de su creciente fuerza, Shiro se mantuvo cauteloso. La imagen de la destrucción del reclutamiento militar de la isla del mundo aún estaba fresca en su mente. Incluso ahora, Shiro no se atrevería a enfrentarse a ese poder sin un plan. Esto significaba una cosa. El poder del gobierno mundial nunca podía tomarse a la ligera. Para evitar que el gobierno mundial centrara sus esfuerzos en lidiar con la autoridad central, Shiro necesitaba causar suficiente revuelo en el nuevo mundo para desviar su atención. Esto permitiría a Zephyr y a los demás asegurar todas las bases de las ramas de la Armada y las islas clave en la primera mitad del Grand Line. De esa manera, la influencia de la autoridad central se expandiría enormemente y podrían establecerse múltiples bases para coexistir. Después de todo, el dinero no era un problema para ellos. Estos ataques fueron aterradores, capaces de destruir un país entero en un instante. La isla del reclutamiento militar mundial, antaño una vasta extensión de tierra, ahora no era más que un abismo submarino. La destrucción también había consumido las aguas circundantes, demostrando el terrible poder de aquel ataque. Pero Shiro estaba seguro de una cosa. Ya fuera Imu, el líder de los dragones celestiales, o un arma ancestral como Urano, debían existir condiciones estrictas para lanzar semejante ataque. De lo contrario, los 4 emperadores e incluso el ejército revolucionario habrían sido aniquilados hacía mucho tiempo. El hecho de que aún no hubieran sido aniquilados demostraba que no era una cuestión de voluntad, sino de capacidad. Aunque Shiro no entendía del todo los límites, sabía que era mejor estar preparado. Azul, azul, azul. Boeb. Finalmente, después de sonar durante un tiempo, el Den Mushi se conectó. ¿Eh? ¿Quién llamaría en un momento como este? ¿Será un viejo amigo? Una voz juguetona y sensual surgió del auricular. La expresión de Shiro se contrajo. Esta mujer era tan insoportable como siempre. Si quieres coquetear de nuevo, pequeña Sadie, no me importa, respondió Shiro, con un tono tranquilo pero autoritario. Hubo una breve pausa en el otro extremo, seguida de un ligero temblor en la voz. Shiro. ¿Eres tú de verdad? Exclamó el pequeño Sadie, el jefe de guardias de Impel Down. En sus aposentos, la pequeña Sadie se sonrojó al tiempo que se le aceleraba el corazón. Reconoció la voz al instante. Era inconfundible. Era Shiro. ¿Pero por qué Shiro, uno de los criminales más buscados del mundo, la contactaba? Sí, pequeña Sadie. Ya deberías saber lo que está pasando, ¿verdad? La voz de Shiro sonaba tranquila, imperturbable ante su reacción. Por supuesto, el pequeño Sadie lo sabía. Después de todo, los acontecimientos se habían transmitido a nivel mundial. El caos que Shiro había causado era monumental, y solo unos pocos habían sobrevivido, incluyendo a Barba Negra y su tripulación. Pero ahora, Shiro tenía otros planes para Impel Down. Si las cosas no salían bien, estaba dispuesto a obligarlos. Has causado un gran revuelo, Shiro. Hiciste que el almirante de flota Akainu perdiera los estribos 2 veces seguidas. Está furioso. La voz del pequeño Sadie rebosaba de alegría por el mal ajeno. Sin embargo, Shiro detectó algo en su tono. ¿Qué quieres decir? ¿Pasó algo?
La pequeña Sadie se rió entre dientes. Oh, parece que has estado desconectada estos últimos días mientras te recuperabas. Shiro entrecerró los ojos. Si ni Hancock ni Zephyr lo habían contactado, significaba que no había ocurrido nada urgente relacionado con la autoridad central. Bueno, dilo, dijo Shiro manteniendo la compostura. La pequeña Sadie volvió a reír, claramente disfrutando del momento. Shiro, ahora eres el criminal más famoso del mundo. El gobierno mundial y el cuartel general de la Armada acaban de emitir una recompensa actualizada por ti, y sabes que es superior incluso a la del líder del ejército revolucionario, Dragón, y a los 4 emperadores, incluyendo a Barba Blanca. El interés de Shiro despertó. Continúa. Tu recompensa ahora es de 5,36 mil millones de belly. 5,36 mil millones de barriga. Cuando la encantadora voz de la pequeña Sadie anunció el número, el propio Shiro quedó algo sorprendido. El monto de esta recompensa definitivamente no es bajo. Si recordaba correctamente, ni siquiera la recompensa de Barba Blanca era tan aterradora. Parece que después de este reclutamiento militar mundial, el gobierno mundial realmente tiene sus miras puestas en él. Pero no es de extrañar. Después de todo, tras el reclutamiento militar mundial, una vez que la operación de la autoridad central en la primera mitad del Grand Line tenga éxito, la armada se reducirá casi a la mitad. Aunque el gobierno mundial bromea diciendo que la armada es su proyecto de relaciones públicas, al fin y al cabo es solo una broma. La antigua armada era una fuerza que no debe subestimarse en este mar. Incluso podría decirse que era una superpotencia lo suficientemente poderosa como para cambiar el equilibrio del mundo. La razón por la que el gobierno mundial lo llamó proyecto de fachada se debe únicamente a que algunos aspectos, o en concreto algunos hombres poderosos de la armada, no pudieron ser controlados por completo. Esto no significa que la armada no fuera lo suficientemente fuerte. Al contrario, la armada era increíblemente poderosa y una de las fuerzas más poderosas en manos del gobierno mundial. Pero todo eso es cosa del pasado. Con la deserción de cientos de miles de miembros de la élite naval, exalmirantes como Zephyr, Aokiji, Fujitora e incluso marines de alto rango como Momo Usagi se marcharon con su gran prestigio y su fuerza excepcional. La armada ya no es lo que era. Cuando las bases de las filiales de la Armada en la primera mitad de Grand Line caigan y pierdan el control de los dos mares, la Armada ya no será la misma. Combinado con el creciente poder de la autoridad central, la fuerza general de Shiro seguramente se disparará, y el nivel de amenaza que representa para el gobierno mundial es obvio. A los ojos de los 5 ancianos e incluso de los altos mandos del gobierno mundial, la amenaza que Shiro representa para el gobierno mundial puede muy bien ser comparable a la de Rox en ese entonces. Shiro, ahora mismo eres el centro de atención. Casi destruyes la armada por segunda vez. Los mares están llenos de tus leyendas. En el otro extremo del Denden Mushi, la voz de Little Sadie, un jefe de la guardia de Impel Down, continuó. Aunque no sabía por qué Shiro la había contactado de repente, debía de haber algo especial. Y no le importaba contactarlo más. Después de todo, Impel Down había transmitido en vivo todo el evento del reclutamiento militar mundial. La fuerza de Shiro ahora era realmente aterradora. Y las palabras de Zephyr y la declaración de Shiro habían despertado algo en su corazón. Aunque solo era la guardiana de la gran prisión submarina, responsable únicamente de su defensa, eso no significaba que fuera indiferente a la situación mundial. Ahora que la autoridad central estaba en ascenso y Shiro se había convertido en una figura importante, la estructura de poder mundial estaba al borde de un cambio radical. Aunque Impel Down es solo una prisión, contiene demasiado maldad dentro de sus muros. No tuvo ningún problema en mantenerse en contacto con Shiro. Ayúdame a contactar a Domino. Ya debería ser la carcelera principal de Impel Down. Dile que la invito sinceramente a unirse a la autoridad central y que pronto iré a Impel Down. Shiro no ocultó sus intenciones y fue directo con la pequeña Sadie. Él y la pequeña Sadie, al igual que Domino, eran viejos conocidos. Por lo que sabía de ellos, ambos eran amantes de las emociones fuertes. La única diferencia era que la pequeña Sadie era una diablilla superficial, con toda su maldad escrita en la cara, mientras que Domino tenía un porte monótono y aburrido, tipo S. Ríete, Shiro, qué sinvergüenza. ¿Cuándo acepté unirme a ti? No seas tan arrogante. Oh, ya sabes, a la gente le gusta oír gritar a la gente de alto rango fuerte. Tú también deberías saberlo, risita.
La gente sigue preocupada por lo que pasó en la marina. Pero si me das un par de buenos gritos, quizás considere unirme a tu autoridad central. La voz extremadamente seductora de la pequeña Sadie continuó, provocando que Shiro sintiera un escalofrío en la columna. Después de todo este tiempo, sus gustos solo habían empeorado. Pequeña Sadie, ten cuidado. Mi esposa es la emperatriz pirata, y adivina quién estaría gritando entre nosotras, dijo Shiro con una sonrisa burlancia. Sin tonterías, no nos dejemos descubrir antes de tiempo. Te prometo esto. Un día te haré oír los gritos de los dragones celestiales. Para ti, eso debería ser una de las cosas más placenteras del mundo. Había una sonrisa en el rostro de Shiro mientras hablaba con firmeza. Risita, ¿tan segura estás? Entonces, trato hecho. Bip, bip. Después de colgar el Den Musi, en la oficina del jefe de guardia en Impel Down, una sonrisa de anticipación se dibujó en el rostro de Little Sadie. ¿Los gritos de los dragones celestiales? Solo pensarlo la emocionaba incontrolablemente. Después de tomar una decisión, la pequeña Sadie no perdió el tiempo y salió de su oficina para buscar a Domino. Al igual que Shiro, no le preocupaba que Domino rechazara la oferta. Incluso conocía un secreto que Shiro desconocía. Durante su tiempo en la marina, la tranquila y serena Domino era una de sus mayores fans. Sin embargo, Domino había sido demasiado tímida en aquel entonces para confesar sus sentimientos. Hasta el día de hoy, Domino no había cambiado de opinión. Así que la pequeña Sadie no se preocupó en absoluto. Sabía que Domino nunca rechazaría a Shiro. Pero al pequeño Sadie se le había pasado algo por alto. Poco después de irse, una figura alta emergió de la oscuridad, revelando un rostro aterrador. Este hombre era el exdirector jefe de Impel Down, que había renunciado después de la guerra y ahora servía como vicedirector de Impel Down. El hombre más fuerte de la prisión, Magellan. Para Magellan, la agitación ocurrida en Impel Down durante la guerra de la cumbre seguía siendo un doloroso recuerdo. Ansiaba enmendar sus errores y restaurar su honor y el de Impel Down. Entonces, aunque podría haber arrestado a Little Sadie y Domino, quienes claramente estaban conspirando, decidió no hacerlo. ¿No llegará pronto a Impel Down el hombre más infame del mar? Esta fue una oportunidad de oro. Si pudiera capturar con éxito a Shiro, cuya recompensa había alcanzado los 36 mil millones de Belley, entonces no solo se restauraría su reputación personal, sino que también se borraría la vergüenza de Impel Down. Desde ese trastorno, había mejorado los poderes de su fruta veneno y mejorado el sistema de defensa de Impel Down. Ahora, Impel Down era una fortaleza con trampas por todas partes, diseñada por el propio Magallanes. Con él aquí, si Shiro se atreviera a venir, no habría forma de que escapara. Esto no era arrogancia, era confianza, en sí mismo y en Impel Down. Shiro, ven. Veamos si puedes sobrevivir a mi veneno esta vez. Nuevo mundo, base G5 de la Marina. En ese momento, las últimas grandes noticias se estaban extendiendo como un reguero de pólvora. Tanto Smoker como Tashigi quedaron en shock. Anteriormente, tras resultar gravemente herido, Smoker se vio obligado a abandonar el reclutamiento militar de la isla del mundo antes de tiempo. Como resultado, Tashigi volvió a perder la oportunidad de conocer oficialmente a Shiro. Pero, en cierto modo, hubo un rayo de esperanza. Después de todo, muchos marineros se habían hundido junto con la isla del reclutamiento militar mundial, por no haber huido a tiempo. Al regresar a la base G5, Smoker y Tashigi vieron la transmisión completa de la batalla en vivo a través del Den Musi. Cuando Smoker descubrió que el joven que lo había herido gravemente era en realidad Shiro, casi rechinó los dientes. Ya 2 veces había sido vencido por ese chico Shiro. ¿Estaban destinados a seguir chocando así? ¿De verdad necesitaba Shiro ser tan despiadado? Pero cuando Smoker vio que incluso el almirante de flota Akainu estaba siendo presionado con fuerza en la pelea por Shiro, su frustración rápidamente dio paso al alivio. No es que fuera débil. Es que Shiro era simplemente demasiado fuerte, demasiado aterrador. Cuando el mismísimo almirante de flota se vio abrumado, ¿qué esperanza tenía un simple vicealmirante de enfrentarse a él? Smoker tuvo suerte de haber sobrevivido. Por otro lado, Tashigi estaba atormentada por el arrepentimiento. Alguna vez había admirado a Shiro, considerándolo un héroe de la justicia tras unirse a la marina. Pero a pesar de haberse visto 2 veces, Shiro nunca le había revelado su verdadera identidad.
¿No confiaba en ella? Desde la guerra de la cumbre, solo quería preguntarle por qué había hecho lo que hizo. Siendo una de las jóvenes estrellas más brillantes de la Armada, ¿por qué había vuelto su espada contra la institución que una vez representó? Pero tras escuchar las declaraciones del instructor Zephyr Shiro esta vez, empezó a comprender. Para la Armada, los conceptos de justicia, guardar las apariencias y servir a los dragones celestiales nunca le habían sentado bien. Y ahora, estas mismas verdades fueron expuestas por su antiguo ídolo. Sin embargo, eran asuntos menores. La sorpresa que realmente conmocionó a Tashigi Smoker fue la noticia de la nueva recompensa de Shiro. 36.000 millones de barriga. ¡Qué número más aterrador! Desde los tiempos de leyendas como Gold de Roger nunca se había ofrecido semejante precio por la cabeza de nadie. El contraalmirante más fuerte de todos los tiempos y ahora se había convertido en una de las potencias más peligrosas del mundo. Vicealmirante Smoker, creo que Ishiro podría tener razón, admitió finalmente Tashigi, con la voz llena de determinación. ¿Qué estás diciendo, Tashigi? Vicealmirante, discúlpeme, pero creo que deberíamos considerar unirnos a la autoridad central. Deberíamos seguir los pasos de Shiro. Tras mucha deliberación, Tashigi tomó una decisión. En el futuro, se convertiría en la primera almirante bajo la autoridad central, alcanzando cotas que antes se creían imposibles. En algún lugar del Nuevo Mundo. Los piratas de Barba Blanca estaban estacionados en una isla apartada. Gurararara. Ese chico, Shiro, no lo juzgué mal. 36.000 millones de belly. Eso ya es más que lo mío, me estoy acercando a la recompensa de Roger. En ese momento, el legendario emperador Barba Blanca rió entre dientes mientras levantaba su vino hacia el cielo, mirando el último cartel de recompensa en su mano. No fue un suspiro de derrota, sino de admiración. Incluso después de la guerra de Marineford, el respeto de Barba Blanca por Shiro no hizo más que crecer con el tiempo. Tras dejar Marineford, Barba Blanca reflexionaba a menudo sobre los acontecimientos ocurridos. Como uno de los piratas más poderosos del mundo, Barba Blanca sabía mejor que nadie lo que se necesitaba para alcanzar la cima. En su mente, era casi seguro. Si Shiro no hubiera intervenido durante la guerra, las probabilidades de la derrota de Barba Blanca habrían sido del 80%, y la posibilidad de su muerte, del 100%. Después de todo, Barba Blanca ya se había preparado para sacrificarse para salvar a Ace y comenzar una nueva era. Pero nadie podría haber predicho que las acciones de Shiro cambiarían por completo el curso de la guerra. No solo rescató a Ace, sino que también evitó que la tripulación de Barba Blanca sufriera bajas considerables y alargó la vida del legendario pirata. Por eso, Barba Blanca estaría eternamente agradecido. Ya no importaba si Shiro tenía motivos ocultos para ayudarlo. Padre, la fuerza de Shiro ha alcanzado un nivel insondable, dijo Marco el Fénix, el comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca, con una expresión seria. Aunque se consideraban la tripulación pirata más poderosa, Marco tuvo que admitir que Shiro se había convertido en una fuerza que rivalizaba incluso con los 4 emperadores. Pero más que el propio Shiro, Marco estaba preocupado por el creciente poder de la autoridad central. Aokiji, Zephyr, Fujitora, todos son antiguos almirantes. Y no olvidemos a Enel, con una recompensa de 1.500 millones. Todos son terriblemente fuertes. Marco no pudo evitar sentirse incómodo. Los piratas de Barba Blanca le debían nominalmente la mitad del Nuevo Mundo a Shiro. Pero si el poder de la autoridad central crecía demasiado, podría amenazar el delicado equilibrio de poder que tanto se habían esforzado por mantener. Después de la guerra de Marineford, la fuerza de la autoridad central ahora superaba la de la flota de Barba Blanca. Era un hecho simple. Desde cualquier punto de vista, la autoridad central de Shiro era ahora la facción más poderosa del Nuevo Mundo. Con el deterioro de la salud de Barba Blanca, Marco no veía a nadie que pudiera hacerles frente. Gurarara. Marco, no te preocupes demasiado. Shiro y yo nunca seremos verdaderos enemigos. Pero si llega el momento de encontrarnos en el campo de batalla, le mostraré lo que significa enfrentarse al hombre más fuerte del mundo. Barba Blanca rió con ganas, aunque sus palabras transmitían una mezcla de orgullo y cariño por el joven guerrero. Barba Blanca ya había tomado una decisión. Si ciertos acontecimientos se desarrollaban como él predijo, los piratas de Barba Blanca y la autoridad central nunca se encontrarían en bandos opuestos. Impel Down, la gran prisión submarina.
Hoy, Impel Down, conocida como la prisión más segura del mundo, estaba experimentando un cambio significativo. Bajo la disposición del vicedirector de Impel Down, el hombre más poderoso de la prisión, Magellan, se estaban produciendo cambios importantes. Domino, el carcelero jefe, y Little Sadie, el jefe de los guardias, habían sido suspendidos y detenidos. Aunque después de los acontecimientos de la guerra de la cumbre, Magellan renunció voluntariamente a su puesto como director jefe debido al motín en Impel Down, su estatus como el hombre más fuerte de la prisión permaneció incuestionable. Así pues, a pesar de que dos importantes oficiales habían sido detenidos, la enorme prisión no pareció provocar demasiada conmoción. Sin embargo, todos en Impel Down sabían que algo importante estaba por suceder. En una de las celdas en las profundidades de Impel Down, Domino y Little Sadie estaban encerrados juntos. Aunque fueron encarcelados, su trato fue notablemente diferente al de otros criminales. Magallanes solo pretendía impedir que enviaran información al enemigo. No se formularon más acusaciones. Está claro que no estaban siendo castigados realmente. Era solo una medida temporal. Pequeña Sadie, ¿qué demonios ha pasado? ¿Por qué Magellan sabe que Shiro te contactó? Desde que asumió el cargo de carcelera principal, el porte de Domino se había vuelto aún más impactante. Aunque aún vestía su uniforme de guardia de prisión, su aura se había vuelto más refinada. Hablaba con claridad y autoridad, aunque un leve rubor se reflejaba en su rostro, por lo demás sereno, al mencionar a Shiro. ¿Eh? Magallanes lo sabe. Pero no nos encarceló por eso. La pequeña Sadie aún no había comprendido del todo la situación. Al fin y al cabo, ni ella ni Domino habían hecho nada, todavía. Todo lo que sabían era que Shiro estaba a punto de llegar a Impel Down, y luego Magellan los arrestó rápidamente. Pero eso no significa necesariamente que hayan estado expuestos, ¿verdad? Al fin y al cabo no habían hecho nada. ¿Acaso necesitamos preguntárnoslo? La ubicación de esta celda está perfectamente ubicada para observar la puerta principal de Impel Down. Esto demuestra que Magellan quiere que presenciemos la próxima batalla. Quizás intenta desmentir cualquier idea que tuviéramos de traicionar a Impel Down. Domino se ajustó las gafas de sol y el reflejo del mundo exterior brilló en sus lentes. ¿Una batalla? ¿Quieres decir que Magellan planea atacar a Shiro? ¿Y por eso nos encierra aquí? ¿Para obligarnos a presenciar la derrota de Shiro, rompiendo nuestra determinación de unirnos a él? La pequeña Sadie rápidamente reconstruyó los pensamientos de Domino, dándose cuenta de que si Magellan tenía tales intenciones, entonces debía haber sabido sobre el contacto de Shiro con ella desde hacía bastante tiempo. Probablemente fue desde la primera vez que Shiro usó un Denden Music para llamarla. Si ese es el caso, Magellan podría estar pasando un mal momento. La recompensa de Shiro es la asombrosa cifra de 36 mil millones de Bailey. Ni siquiera Magellan podría con él, ¿verdad? A pesar de haber descifrado la estrategia de Magallanes, el pequeño Sadie permaneció tranquilo, tal vez incluso un poco emocionado. Si pudiera escuchar los gritos de derrota de Magallanes, sería un placer delicioso. No te confíes demasiado. Aunque Shiro es realmente poderoso, lo suficiente como para presionar incluso al almirante de flota, esto sigue siendo Impel Down. Este es el dominio de Magellan, el hombre más fuerte de la prisión. Si no me equivoco, ya ha tendido una trampa ineludible, con todo tipo de veneno acechando tras las paredes de este lugar. Domino expuso metódicamente sus pensamientos, con una voz cargada de preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? La pequeña Sadie estaba empezando a entrar en pánico. Hacía poco, ella y Domino habían hablado de desertar del gobierno mundial, negarse a seguir trabajando para los dragones celestiales y planear unirse a la facción de Shiro. Ahora que habían tomado su decisión, no había vuelta atrás. Pero el verdadero problema no era su lealtad, sino que Shiro no tenía idea de la trampa que lo esperaba. El mundo entero sabía que Shiro era el líder indiscutible de la autoridad central y su comandante supremo. Si Shiro resultara gravemente herido o capturado en Impel Down, sería un golpe tremendo, no solo para el propio Shiro, sino también para toda la autoridad central. El tan esperado nuevo orden mundial desaparecería en el aire. Pero con ellos encarcelados, no había forma de advertir a Shiro. Domino, no podemos quedarnos aquí sentados viendo cómo Shiro cae en una emboscada. Incluso me prometió que algún día oiría los gritos de los dragones celestiales.
La pequeña Sadie tiró de los fuertes grilletes que tenía alrededor de las muñecas, gritando con frustración. Ya es demasiado tarde, solo podemos confiar en Shiro. La voz de Domino tembló levemente, pero su resolución se mantuvo firme. La pequeña Sadie se quedó paralizada un instante y luego miró por la ventana. A través de la pequeña rendija de ventilación, pudo ver la puerta principal de Impel Down. En ese mismo momento, una figura alta y hermosa con una presencia imponente se encontraba confiadamente en la entrada, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. No hubo ningún intento de sigilo. El hombre en la puerta no era otro que el líder de la autoridad central, Shiro, con una recompensa de 36 mil millones de Belly. Este tipo, sigue tan descarado como siempre. En ese momento, mirando fijamente esa figura dominante, Domino no pudo evitar murmurar para sí misma, fascinada. Para Shiro, no importaba cuáles fueran sus razones para ingresar a la prisión más segura del mundo. Impel Down. No entraría por la puerta trasera. Entraría por la delantera. Fue imprudente, pero innegablemente encantador. Por fin puedo volver a verlo. Estoy deseando oír sus gritos. Por otro lado, la pequeña Sadie se emocionó descontroladamente al observar a Shiro. Se retorcía como un tigre inquieto, con ganas de abalanzarse sobre él de inmediato. Hacerle gritar durante la batalla era imposible. Pero, quizás había otra manera. Espera, Magellan está saliendo. Su entusiasmo rápidamente se convirtió en preocupación. Tal como temían, Magallanes, el hombre más fuerte de la prisión, había hecho amplios preparativos para derrotar a Shiro. Cuando la enorme figura de Magallanes emergió de las profundidades de Impel Down, un ejército de carceleros lo siguió de cerca. Docenas de cañones apuntaron directamente a Shiro. Este fue, sin exagerar, la mayor movilización que Impel Down había organizado jamás contra una sola persona. Junto con la nueva gama de venenos mortales de Magellan, Shiro estaba en grave peligro. Criminal Shiro, ha pasado mucho tiempo. Justo cuando Domino y el pequeño Sadie gritaban desesperadamente, tratando de advertir a Shiro, sus voces no pudieron ser escuchadas en absoluto. El vicedirector de Impel Down, el hombre más fuerte de la prisión, Magellan, habló. Criminal Shiro, ¿cuánto tiempo sin verte? En este momento. El hombre conocido como el más fuerte de la prisión, el hombre venenoso Magellan, se sorprendió al darse cuenta de algo. Frente al joven Shiro, alguien a quien técnicamente podría llamar un junior, sintió una abrumadora sensación de pavor. No era miedo, sino más bien la inmensa diferencia de aura entre ellos. Cuando se paró frente a Shiro, sintió como si no estuviera frente a un simple joven, sino ante una aterradora bestia devoradora de planetas. Sin lugar a dudas, la fuerza general de Magallanes era ciertamente de primer nivel en todos los mares. Ese veneno aterrador, ni siquiera los almirantes o los 4 emperadores se atreverían a entrar en contacto con él a la ligera. Pero ahora, frente a un oponente tan fuerte, Magellan no pudo evitar suspirar. Tal vez almirantes como Sengoku el Buda, Sakazuki y Borsalino sintieron lo mismo cuando se enfrentaron a él. Es demasiado aterrador. Hace apenas medio año, Shiro era simplemente un traidor perseguido por la Marina. Y ahora, ha destruido Marineford, ha aplastado el reclutamiento militar mundial y tiene una recompensa que superó unos aterradores 5.000 millones de Belly, rivalizando con el poder de los 4 emperadores. Vicealcaide Magellan, ¿cuánto tiempo sin verte? No tenías por qué renunciar por culpa. Las pérdidas que sufrió Impel Down en aquel momento no fueron tan graves después de todo. Shiro sonrió mientras hablaba. No tenía intención de colarse en Impel Down. Desde que se cortó su comunicación con Domino y Little Sadie, sabía que lo más probable era que las dos mujeres hubieran sido descubiertas. Se anticipó a la reacción de Magallanes y a las diversas medidas que se tomaron contra él. ¿Y qué? La mayor confianza de Magellan no era nada más que su habilidad fruta veneno. Es cierto que el veneno de Magallanes era realmente aterrador. Pero desafortunadamente para él, Shiro era inmune al veneno. Entonces, Shiro no sintió ningún pánico en ese momento. Incluso sin inmunidad al veneno, Shiro no tendría miedo en absoluto. Su cuerpo divino tenía una fuerte resistencia al veneno. Además, a menos que él quisiera, sería muy difícil que el veneno de Magallanes siquiera lo tocara. Sé lo que insinúas.
En aquel entonces, te disfrazaste de CP0 e indirectamente evitaste que se desatara más caos en Impel Down. Pero eres un criminal, uno de los criminales más notorios del mundo, así que no creo que te deba ninguna gratitud. Magellan declaró su postura inmediatamente después de escuchar las palabras de Shiro. Durante la guerra en Marineford, debido a un misterioso agente CP0, Luffy Sombrero de Paja fue capturado y llevado antes de tiempo, lo que evitó un mayor caos en Impel Down. Aunque algunos de los peores criminales del nivel 6 escaparon durante la infiltración de Barba Negra y la traición del entonces carcelero jefe Shiryu, Impel Down logró suprimir a la gran mayoría de los prisioneros. Esto incluyó a dos figuras importantes que encabezaron el intento de escape junto con Sombrero de Paja: Sir Crocodile y el Caballero del Mar, Jinbe. En cierto modo, Impel Down se había redimido un poco. Después de la guerra, cuando se expuso la verdadera identidad de Shiro, algunas de las verdades sobre el caos en Impel Down también salieron a la luz. Por ejemplo, el misterioso CP0 era en realidad Shiro disfrazado. Magellan sintió cierta gratitud por esto en su corazón, aunque sus posiciones eran diferentes, y esta no era una razón para que él dejara ir a Shiro. Además, hablando de este asunto, Magellan recordó que el agente CP0, Shiro, parecía algo inmune a su veneno en ese momento. Oh, no esperaba que me debieras nada, Magallanes. Para viejos testarudos como tú, no hay mucho que decir. Como ya te preparaste con antelación, ya deberías saber que Domino y la pequeña Sadie ya son miembros de la autoridad central. Así que, si quieres que Impel Down siga intacto, más vale que los liberes. La expresión de Shiro se volvió fría mientras iba directo al grano. Tenía tres propósitos al venir a Impel Down. Primero, llevarse a Domino y al pequeño Sadie con él. La autoridad central pronto tendría su propia prisión, y Domino y Little Sadie, con su experiencia, serían los perfectos para administrarla. En cuanto a las otras dos razones, se revelarán más adelante. Pero pase lo que pase, si Magellan se ponía terco, Shiro no dudaría en actuar. Jajajaja, Shiro, eres demasiado arrogante. Sé que pareces tener cierta resistencia a mi veneno, pero no creo que tú solo puedas soportar mi veneno definitivo, junto con los miles de guardias y los muchos cañones. Magallanes se rió, aunque su risa todavía era aterradora, con un rastro de burla en su expresión. Sabía que Shiro era fuerte, muy fuerte. Pero llegó hasta tal punto de arrogancia. En este momento, Shiro no solo se enfrentaba a él, sino también a todo el cuerpo de guardia de Impel Down y a una poderosa fuerza de defensa. ¿O podría ser y? La fuerza de este mocoso había llegado al nivel en el que él solo podía destruirlo a él y a todo Impel Down. Imposible. Ni siquiera los 4 emperadores pudieron hacer eso. Magellan sabía que Shiro poseía un Haki del Conquistador abrumador, por lo que esta vez, las fuerzas armadas que trajo fueron los guardias más elitistas de Impel Down. Estos no eran débiles que pudieran ser aniquilados solo con el Haki del Conquistador. Además, había docenas de cañones pesados y todo el cuerpo de guardia en reserva. Una fuerza de defensa así debería ser suficiente para agotar a Shiro, ¿verdad? TSK, tomando prestada una frase de Borsalino. ¡Qué miedo! Shiro se burló, su tono destilaba sarcasmo. Ya que insistes en detenerme, no hay opción, Magellan. No quería recurrir a la fuerza, pero no me dejas otra opción. Tu plan es simple. Atraparme con tu veneno más fuerte y luego desgastarme con cañones, ¿verdad? Ridículo. Si eso pudiera matarme, ¿no crees que Sengoku y Akainu ya lo habrían logrado? Además, soy el comandante supremo de la autoridad central y tenemos muchos cuadros. ¿De verdad crees que estoy solo? Las palabras de Shiro provocaron un escalofrío en la columna vertebral del hombre más fuerte de la prisión. Debido a las palabras confiadas de Shiro, Magellan sintió una oleada de pavor. Y cuando las últimas palabras de Shiro cayeron, ese intenso miedo se convirtió en una aterradora realidad. Ante sus ojos, a ambos lados de la puerta principal de Impel Down, dos deslumbrantes rayos de luz destellaron en el cielo. En el siguiente momento, miles de guardias de élite, junto con docenas de cañones terroríficos, estaban todos iluminados por la luz. ¡Bum, bum, bum! ¿Estos son los cuadros de la autoridad central? A medida que se desarrollaba el giro inesperado de los acontecimientos, Magellan, el vicedirector de Impel Down, conocido como el hombre más fuerte de la prisión, quedó completamente atónito.
Porque ante sus propios ojos, la trampa meticulosamente preparada, reforzada por miles de guardias de prisión de élite y docenas de cañones pesados, fue destruida casi por completo en un instante. Y después de que esos dos rayos de luz desaparecieron, se produjeron más ataques. En un instante, toda su configuración quedó destruida. Antes de que Magallanes pudiera recuperarse del shock, le sobrevino una sorpresa aún mayor. Después de que los guardias de élite de la prisión y las docenas de cañones fueron completamente destruidos e incapacitados, finalmente aparecieron los culpables. Pero cuando Magellan vio a Shiro y a su compañero, su sorpresa se profundizó una vez más. Aunque las noticias habían mencionado que la autoridad central estaba llena de cuadros formidables, nunca esperó esto. Uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. El espadachín más fuerte del mundo, Aokeyes Miauk, también era miembro de la autoridad central, al servicio de Shiro. No había lugar a dudas. Magellan pudo confirmar con claridad que Aokeyes Miauk se había unido a la autoridad central y había decidido seguir a Shiro. Una vez más, Magallanes quedó atónito. Aunque las noticias mencionaban el poder de la autoridad central, nunca esperó este resultado. Uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, el espadachín más fuerte del mundo, Aokeyes Miauk, estaba sirviendo bajo el mando de Shiro. No podía haber ningún error. Magallanes ahora podía confirmar sin lugar a dudas que Miauk se había unido a la autoridad central. De lo contrario, como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Miauk jamás habría atacado Impel Down. Tal acción equivaldría a declarar la guerra al gobierno mundial. Así que Miauk ya debe haberse unido a la autoridad central. Increíble. La autoridad central, creada no hace mucho tiempo, había alcanzado alturas tan aterradoras en tan poco tiempo. Vale la pena señalar que Aokeyes Miauk, aunque era uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, era una figura especial y extremadamente poderosa entre ellos. Como alguien que alguna vez rivalizó con Shanks el Pelirrojo, uno de los 4 emperadores, el título del espadachín más fuerte del mundo no era solo un adorno. Con la incorporación de Miauk, el nivel de peligro de la autoridad central se disparó. ¿Qué pasa, Magellan? ¿Ya estás entrando en pánico? Preguntó Shiro con desdén mientras miraba a Miauk y a los demás, y luego fijó su mirada en Magellan. Antes de llegar a Impel Down, Shiro ya había contactado con Aokeyes Miauk. Según su acuerdo, mientras Shiro interrumpiera el proyecto mundial, Miauk se uniría a la autoridad central. Y, en efecto, el proyecto mundial fue destruido por completo y el cuartel general de la Armada sufrió graves repercusiones. Fiel a su título, Aokeyes Miauk, el espadachín más fuerte del mundo, pareció impresionado por el resultado. Tras la intervención de Shiro, Miauk se unió rápidamente a él en el Nuevo Mundo. Por supuesto, Zoro y Perona vinieron con él. Una vez que se difundiera la noticia de la lealtad de Miauk a la autoridad central, no habría duda de que tanto el gobierno mundial como el cuartel general de la Armada revocarían su título como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Intentarían cazarlo. La isla Kuraigana ya no sería un refugio seguro para él. Ante esto, Roronoa, Zoro y Perona no tuvieron más remedio que seguir a Miauk. Shiro estaba más que feliz con este resultado. A juzgar por los recientes golpes de espada de Zoro, su habilidad con la espada había mejorado significativamente. Todavía faltaban aproximadamente 2 años para que finalizara el período de entrenamiento acordado por los piratas del sombrero de paja. Durante estos 2 años, Zoro podría servir como recluta temporal para la autoridad central. En cuanto a cómo se vería el mundo 2 años después, ¿quién podría decirlo? Además, Perona era alguien a quien Shiro ya había planeado reclutar. Después de todo, ¿quién podría resistirse al atractivo de una princesita oscura capaz de usar fantasmas para masajear el alma? El espadachín más fuerte del mundo se ha convertido en uno de tus hombres, Shiro. Un movimiento impresionante. Si planeas asediarme, no tengo nada más que decir. Luchemos. Como vicealcaide de Impel Down, no permitiré que criminales como tú entren en esta prisión. Frente a la imponente presencia de Aokeyes Miauk y el poder aún más aterrador de Shiro, incluso alguien como Magellan, conocido como el hombre más fuerte de la prisión, no pudo evitar sentirse intimidado. Su veneno era formidable, sin duda. Pero contra estos dos, sabía que sus posibilidades de victoria eran escasas. Incluso si lograba herir a uno de ellos, el resultado final sería sin duda la derrota. ¿Y qué?
Mientras mantuviera ese puesto, nunca retrocedería. Esta fue su resolución. Jajaja. No te preocupes, Magellan. Te respeto como un hombre de verdad. No me importa usar una fuerza abrumadora para ganar, pero no esta vez. La próxima batalla será entre tú y yo, 1 contra 1. En Impel Down, dentro de una celda especialmente diseñada en el primer nivel. En este mismo momento. Las expresiones de Domino y Little Sadie estaban llenas de conmoción y confusión. La sorpresa, naturalmente, vino de la aterradora formación de los cuadros de la autoridad central. Basándose en la información que conocían. Los cuadros conocidos de la autoridad central incluían a Zephyr, Aokiji, Fujitora, la emperatriz pirata, Momo Usagi, el dios del trueno en él y otras potencias de primer nivel. Esta era ya una alineación extremadamente temible. Combinado con la excepcional fuerza de Shiro. No era una exageración decir que incluso el cuartel general de la Marina estaría en desventaja frente a la autoridad central. Pero esta era su comprensión previa. Ahora estaban aún más sorprendidos. Porque incluso Aokeyes Miauk, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, también era un cuadro de la autoridad central. Este era el mejor espadachín del mundo. Sintiéndose profundamente conmocionados, Domino y Little Sadie también se volvieron más decididos en sus decisiones. Además, a partir de la situación actual. Si el gobierno mundial y el cuartel general de la Marina no llegaran a tiempo. Entonces la posibilidad de que Magellan pudiera contener a Shiro y a Aokeyes Miauk era casi inexistente. Pero lo que desconcertó a las dos mujeres fue, a pesar de que habían ganado la ventaja, Shiro inesperadamente había renunciado a la ventaja para desafiar a Magellan 1 a 1. Aunque Shiro era indudablemente poderoso, Magellan no era un debilucho. Además, para lidiar con Shiro, Magellan debe tener más trucos bajo la manga. En este momento, elegir un duelo 1 contra 1 definitivamente no fue una elección racional. Shiro, ¿qué haces? Todavía estoy esperando a que vengas y me saques de aquí. Al ver la tensión que crecía afuera y la expresión sorprendida pero encantada en el rostro de Magellan, la pequeña Sadie no pudo evitar quejarse. Ya estaban encarcelados y su única esperanza de rescate era Shiro. Ella no esperaba que él actuara tan imprudentemente. Fue extraño, aunque... Según su comprensión de Shiro, él siempre había sido un maestro táctico, no alguien que actuara por impulso. Entonces, ¿por qué tomó una decisión tan apresurada ahora? No te preocupes. Ya que Shiro tomó esta decisión, debe tener sus razones. Además, si logra derrotar al vicealcaide Magellan de frente, no habrá más resistencia en Impel Down. Podría ahorrarnos muchos problemas. En comparación con la pequeña Sadie, Domino, vestida con su uniforme, estaba visiblemente más tranquila y analizó rápidamente el posible objetivo de Shiro. Sin embargo, no estaba completamente segura. Después de todo el oponente al que se enfrentaba Shiro no era un pez pequeño cualquiera. Este era el hombre más fuerte de la prisión. Solo podía esperar que Shiro tuviera el control total de la situación y no actuara imprudentemente. Sobre todo, rezaba para que no resultara herido por el veneno mortal. Allende. Después de escuchar las palabras de Shiro, Magellan quedó momentáneamente aturdido. Originalmente, esperaba ser atacado tanto por Shiro como por Aokeyes, pero la audacia de Shiro lo tomó por sorpresa. Incluso si pudiera resistir un poco su veneno, ¿realmente había necesidad de ser tan arrogante? ¿Acaso Shiro creía que el hombre más fuerte de la prisión estaba hecho de barro? Si ese fuera el caso, a Magallanes seguramente no le importó aprovechar esta oportunidad para revertir la situación. Al darse cuenta de esto, Magellan, temeroso de que Shiro pudiera cambiar de opinión, inmediatamente preparó su postura y 3 dragones venenosos gigantes rugieron mientras formaban una barrera venenosa completa. La barrera separó a Aokeyes Miauk, Roronoa a Zoro y los demás del campo de batalla. Esta era su oportunidad. Ya que ese es el caso, Shiro, déjame ver que también puedes soportar mi veneno. En este momento. Magellan, el vicealcaide de Impel Down, tenía una expresión oscura y sus palabras estaban llenas de precaución. Sabía que no tenía muchas oportunidades. Si Shiro estaba en peligro, Ojos de Halcón no se quedaría de brazos cruzados, así que tenía que atacar rápido y asestar un golpe decisivo. Basta de charla. Veamos si tu veneno puede hacerme daño. Shiro rió fríamente y lanzó una mirada tranquilizadora a Aokeyes y los demás.
No sabían de la inmunidad de Shiro al veneno. Por lo tanto, estaba claro que Aokeyes todavía albergaba algunas preocupaciones. Después de todo, Magallanes no era ningún debilucho. Incluso para alguien como él, ser tocado por ese veneno sería una gran molestia. Por eso estaba un poco desconcertado por la elección de Shiro. Pero la razón le decía que alguien como Shiro no haría un movimiento tonto. Si así lo parecía, entonces probablemente estaba dando un espectáculo. Auge. Sin más vacilación, una vez que Magallanes terminó de colocar la barrera venenosa, lanzó un feroz ataque. Dentro de la barrera venenosa, Magellan se transformó en el gigante del veneno, desatando una cantidad aterradora de veneno como si fuera interminable. En casi un instante, todo el campo de batalla donde estaban Shiro y Magellan se convirtió en un reino dominado por el veneno. El aterrador veneno reemplazó el suelo, transformándolo en un pantano mortal. Ja 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 ja. Shiro, te sobreestimaste. Admito que eres fuerte, y si hubieras mantenido las distancias, quizá no habría podido contigo. Pero ahora es demasiado tarde. Dentro de mi pantano venenoso, incluso con algo de resistencia al veneno, con el tiempo te cansarás y morirás. Al ver su estrategia en marcha, Magallanes sonrió emocionado. Esta fue su última técnica mejorada, y una vez que un enemigo quedaba atrapado dentro, escapar era imposible. Después de todo, incluso una sola gota de su veneno podría matar a un guerrero común. Y ahora, Shiro estaba hundido hasta la cintura en su pantano venenoso. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus piernas se disolvieran por el veneno, y pronto seguidas por el resto de su cuerpo. Por fin, Magallanes pudo borrar la vergüenza de las derrotas pasadas. ¡Ay! Justo cuando Magellan soñaba con su inminente victoria sobre Shiro, borrando la pizarra, Shiro, con la mitad de su cuerpo sumergido en el pantano venenoso, dejó escapar un suspiro. Magallanes, ¿por qué? ¿Por qué la gente sigue creyendo que puede derrotarme? Akainu lo creía, y ahora tú también. Cuando salieron estas dos frases sin emoción, el más leve rastro de sonrisa en el rostro de Magallanes desapareció en un instante. Cuando Shiro comenzó a caminar normalmente en el pantano venenoso, acercándose cada vez más, Magellan sintió un escalofrío recorrer su columna. Imposible. Este era su veneno más potente. Incluso el acero se corroería en un instante. ¿Podría ser que el cuerpo de Shiro fuera más duro que el acero? Eso es imposible. Inmunidad completa al veneno. Magallanes, como te dije, para mí tu preciado veneno no es diferente del agua común. Prepárense. La situación ha cambiado, y ustedes, pueblo del gobierno mundial, pueden someterse o ser destruidos. Obedece y vive, desafía y muere. Mientras las palabras de Shiro resonaban en el aire, Magellan sintió de repente un profundo temblor en el alma. Fue una sensación inquietante para el vicealcaide de Impel Down, el hombre más fuerte de la prisión, el infame Magellan. Sin embargo, justo cuando Magellan estaba dispuesto a darlo todo, arriesgándolo todo para asestarle su ataque más poderoso a Shiro, se dio cuenta de algo impactante. Su haki de observación había fallado repentinamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Shiro ya había aparecido ante él. Un poderoso impacto espiritual, de intensidad casi sólida, impactó a Magellan, haciéndole dudar por una fracción de segundo. Pero en ese instante, el resultado ya estaba decidido. Auge. Con un solo puñetazo, imbuido de Haki y el poder de los 7 elementos, Shiro envió por los aires al hombre más fuerte de Impel Down. Magellan escupió sangre, gravemente herido al instante. Justo cuando estaba a punto de recuperar el equilibrio, una figura fantasmal atravesó su cuerpo, llenándolo de una poderosa oleada de negatividad. El daño combinado del golpe físico y el asalto mental hizo que Magellan fuera incapaz de resistir por más tiempo. Auge. Sin sorpresa alguna, el enorme cuerpo de Magellan se estrelló con fuerza contra el suelo. Incapaz de contraatacar, una espada se presionó contra su cuello. Nada menos que la famosa espada negra de un solo filo Yorm, una de las 12 espadas de grado supremo. Tras someter a Magellan, Dracule Miauk, Zoro sacó rápidamente unas esposas de piedra marina que había obtenido de un carcelero y esposó firmemente al vicealcaide. Así, el hombre más fuerte de la prisión no solo fue derrotado, sino también capturado. Ja ja ja. Shiro, me debes una por esto. Recuerda, cuando lleguemos a la autoridad central, tienes que conseguirme el juguete más divertido del mundo.
La princesa fantasma Perona flotaba alrededor de Shiro, riendo y quejándose a la vez. No hay problema, te traeré algo para cosplay, respondió Shiro distraídamente, despidiéndola mientras caminaba hacia Magellan. ¿Cosplay? ¿Qué? Perona parecía desconcertada, flotando alrededor de Shiro con expresión confusa. Este tipo es tan raro. Al mismo tiempo, el hombre que había sido derrotado y atado por las esposas de piedra marina finalmente aceptó su derrota. Magellan miró a Shiro con solo miedo en los ojos. Solo entonces se dio cuenta de que Shiro nunca había sido demasiado confiado ni imprudente. Lo había planeado todo meticulosamente. Aunque Magellan aún no entendía cómo Shiro había permanecido ileso ante su veneno, nada de eso importaba ya. Lo único que importaba ahora era que había sido derrotado, y de forma bastante miserable. Perdí. Pero jamás me uniré a la autoridad central, y como vicealcaide de Impel Down, jamás te ayudaré a hacer nada contra la prisión. Shiro, dame una muerte rápida. La voz de Magellan era serena mientras pedía un final rápido, con la mirada llena de resolución. ¿No me ayudarás? Shiro rió fríamente. Incluso el hombre más fuerte de Impel Down ha sido derrotado. ¿Qué más puede hacer la prisión para detenerme? En cuanto a ti, tranquilo, no te mataré. Hasta que encuentres la decisión correcta, te encerraré en la prisión creada por la autoridad central. Felicidades, por cierto, serás el primer prisionero capturado por la autoridad central. La determinación de Magellan de no traicionar al gobierno mundial no inmutó a Shiro. Sabía que la lealtad del vicealcaide al gobierno mundial sería difícil de quebrantar en poco tiempo, así que reclutarlo nunca formó parte del plan. El hecho de que Magallanes fuera el primer prisionero de la autoridad central tenía una gran importancia. Después de todo, dentro del sistema penitenciario del gobierno mundial, Magallanes era sin duda la figura más importante. Su captura no solo quebrantaría la moral de Impel Down, sino que también humillaría al gobierno mundial y lo incitaría a tomar medidas precipitadas. Tras entregarle Magellan a Zoro, Shiro y Ojos de Halcón caminaron codo con codo hacia la puerta principal de la prisión submarina. En ese momento, nadie se atrevió a interponerse en su camino. Auge. Con un corte casual, Aokeyes destruyó fácilmente la puerta principal de Impel Down. Mientras tanto, dentro del primer piso de la prisión, Domino y Sadie-chan estaban completamente atónitos por la escena que se desarrollaba ante ellos. ¡Qué fuerte! Pensaron. La fuerza de Shiro era innegable. Habían visto con sus propios ojos cómo Magellan, un hombre que parecía casi invencible dentro de los muros de Impel Down, fue derrotado sin esfuerzo por Shiro. No era exagerado decir que, tanto en el proceso como en el resultado, Shiro había superado con creces a Magellan. Eso era lo más aterrador. Se sabía que la fuerza de Magellan rivalizaba incluso con la de un almirante, y aún así, Shiro estaba claramente a otro nivel. ¿Y cuántos años tenía Shiro? Fue aterrador. Aparte de la sorpresa, el corazón de Domino rebosaba de emoción. No pudo evitar sonrojarse al pensar en encontrarse pronto con Shiro. En cuanto a Sadie-chan, ya había perdido la esperanza de oír a Shiro gritar de dolor. En el Nuevo Mundo, en el cuartel general de la Marina. Sengoku, ¿qué quieres decir? ¿Quién es el almirante de flota aquí, tú o yo? La voz de Akainu estaba llena de frustración. Dada la capacidad defensiva de Impel Down, era imposible contener a Shiro. Magellan lo había subestimado. Sakazuki, ¿sabes con quién estás hablando? La voz de Sengoku era cortante, pero tras un momento de reflexión, suavizó el tono. Después de todo, Akainu era el actual almirante de flota. Esta es una orden del gobierno mundial. Deben estar preparando una gran operación contra Shiro y la autoridad central. Nos han ordenado que nos mantengamos alerta y esperemos nuevas instrucciones. No te preocupes demasiado, Sakazuki. La situación es compleja, y solo espero que la armada no se debilite más. Sengoku miró hacia el mar, hacia Impel Down. Tenía un mal presentimiento sobre el verdadero objetivo de Shiro. Después de todo, Impel Down se encontraba cerca del cinturón de la calma, no lejos de Amazon Lily. Impel Down, gran prisión submarina. Tras la derrota del hombre más fuerte de la prisión, Magellan, a manos de Shiro, la prisión submarina se sumió en el caos. Fue simplemente demasiado impactante para comprenderlo. Magellan, exdirector de Impel Down, era reconocido como la figura más poderosa de la prisión. Sin embargo, frente a Shiro, fue derrotado con total facilidad.
Shiro, con una recompensa de 36 mil millones de Belley, realmente estuvo a la altura de su reputación como líder de la nueva generación de potencias. Pero no fue solo Shiro. Junto a él estaba el mejor espadachín del mundo, Miauk Ojos de Halcón. Estos dos se encontraban entre las mayores potencias del mar. Individuos aterradores. Entonces, cuando Shiro y Miauk irrumpieron en Impel Down, toda la prisión se sumió en un caos masivo. Oigan. Vuelvan a sus puestos, maldita sea. Acabo de ser el jefe de guardias, y ahora tengo que lidiar con esto. Maldito seas, Magallanes. En ese momento, el nuevo jefe guardián de Impel Down, Anjabal, estaba completamente confundido. Apenas mediodía antes, Magellan le había dicho con confianza que seguramente capturarían a Shiro esta vez y lo encarcelarían, borrando la vergüenza del motín de la prisión anterior. En aquel entonces, Anjabal le creyó. Después de todo, aunque las recientes hazañas de Shiro eran aterradoras, Magellan seguía siendo considerado el hombre más fuerte de la prisión. Anjabal sabía muy bien lo poderoso que era Magellan. Para asegurar el éxito, incluso había movilizado a la élite de la prisión para ayudar a Magallanes. ¿Quién lo hubiera pensado? Frente a Shiro, Magellan era tan impotente, y ahora todo Impel Down era un caos. Anjabal estaba indefenso. Aunque era el actual director general, Magellan aún tenía más influencia en la prisión. Ahora que Magellan había sido capturado por los criminales, ¿qué podía hacer Anjabal? Para empeorar las cosas, cuando Shiro y Miauk aparecieron ante él, no había nadie a su lado. Además de Shiro y Miauk, también estaban Domino y Sadie-chan, dos figuras importantes de Impel Down. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Con razón Magellan ya había encarcelado a Domino y Sadie. Ya habían traicionado la prisión y se habían unido a Shiro. ¿Y qué pasaba con la mirada de Domino? ¿Podría ser Shiro tan cautivador? Incontables pensamientos cruzaron la mente de Anjabal. Al final, tomó la misma decisión que antes. Si a Shiro y a los demás se les permitiera causar estragos en Impel Down, no solo sería una mancha en la reputación de la prisión, muchos criminales peligrosos podrían escapar. Como guardián principal de Impel Down, ahora era el deber de Anjabal defender su posición. ¿Vas a matarlo? Preguntó Miauk, el mejor espadachín del mundo, siempre un hombre de pocas palabras. Dado que Miauk había decidido aliarse con la autoridad central, el gobierno mundial era ahora su enemigo absoluto. Y como Impel Down formaba parte del sistema del gobierno mundial, naturalmente también era su enemigo. Ja. No te hagas el chulo. Soy el guardián principal de Impel Down. Gritó Anjabal, temblando de miedo por las palabras de Miauk, pero intentando armarse de valor para sujetar su arma con firmeza. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de demostrar su fuerza. Auge. Shiro, quien había permanecido en silencio hasta ahora, miró a Anjabal. En un instante, su abrumador Haki del Conquistador explotó. En ese momento, Anjabal quedó inmediatamente aturdido, perdiendo la mayor parte de su conciencia. Auge. Después de eso, Shiro desató un Ramkyaku que envió a Anjabal por los aires, dejándolo inconsciente. Como Anjabal no era alguien a quien se necesitara matar, Shiro le perdonó la vida. Esta escena fue observada por muchos guardias de la prisión que observaban en secreto. Sin exagerar, en ese momento todo el cuerpo de guardias de la prisión había perdido la voluntad de luchar. Después de todo, con Magellan, el hombre más fuerte de la prisión, y el jefe director Anjabal ambos derrotados, la mayoría de los guardias de élite de la prisión ya habían sido derrotados por Shiro y Miauk. No había ni siquiera posibilidad de resistencia. Los guardias restantes ¿podrían siquiera enfrentarse a los criminales legendarios y al mejor espadachín del mundo? ¿Se atreverían siquiera? Mientras los guardias restantes de la prisión estaban sumidos en el pánico y el miedo, Domino, el excarcelero jefe, intervino para calmar la situación. Tras asumir el cargo tras la salida de Shiryu de la lluvia, su posición dentro de Impel Down siempre había sido inferior a la de Magellan y Anjabal. Con la aterradora presencia de Shiro y Miauk, la mayoría de los guardias optaron por rendirse pacíficamente, mientras que un pequeño puñado intentó escapar o resistirse. Para aquellos que se resistieron, Shiro no mostró piedad y los mató sin dudarlo. Pero el objetivo de Shiro no era tan simple como pensaban Anjabal o Magellan. Esta fue una operación comparable a las recientes campañas de la autoridad central en la primera mitad de Grand Line y Asti South Blues.
Piénsalo. Si Shiro y sus fuerzas pudieran capturar Impel Down, Enies Lobby y el antiguo cuartel general de la Marina en Marineford, todos estos lugares, que una vez fueron el núcleo de la justicia para el gobierno mundial, caerían en manos de la autoridad central. ¡Qué sorpresa sería! El orgullo del gobierno mundial seguramente quedaría destrozado. Además, si ambas campañas se completaban, la autoridad central obtendría el control total de toda la primera mitad del Grand Line. Su influencia alcanzaría un nivel aterrador. En ese momento, la gente a través de los mares finalmente se daría cuenta de que la autoridad central tenía el poder de rivalizar con el gobierno mundial. Para Shiro, todo esto había sido parte de su plan desde el principio. La mayoría de los eventos importantes que estaban ocurriendo ya estaban dentro de sus cálculos. En cuanto a la adquisición de Impel Down, Enies Lobby y Marineford, parecía totalmente posible. Después de todo, el cuartel general de la Marina ya se había mudado al Nuevo Mundo, y Impel Down estaba convenientemente ubicado en el Cinturón de la Calma. A partir de hoy, Impel Down se convertirá en el territorio más nuevo de la autoridad central. Desde allí, podrían tomar el control de las puertas de la justicia que conectaban Enies Lobby y Marineford. Sí, Shiro también planeó apoderarse de las puertas de la justicia. Pero por ahora, era solo una idea. Su enfoque inmediato estaba en Impel Down. Después de todo, el mayor poder en Impel Down no eran los guardias de la prisión, sino los terroríficos monstruos encerrados en el infierno eterno. Shiro tenía una razón específica para su ataque repentino a Impel Down. No podía descartar la posibilidad de que, en el futuro, el gobierno mundial pudiera utilizar algún medio especial para controlar a los monstruosos prisioneros y lanzar un ataque suicida contra la autoridad central. No era descabellado suponer que el gobierno mundial contaba con los medios para controlar a los prisioneros allí retenidos. Shiro creía que, con los métodos disponibles, podrían lograr tal hazaña. Si incluso una figura poderosa como Bartolomeu Kuma, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, podía ser despojado de su conciencia para convertirse en un esclavo de juguete de los dragones celestiales, entonces controlar a algunos prisioneros no era descabellado. Conociendo la naturaleza de los dragones celestiales, si alguna vez se sintieran realmente amenazados por el poder de la autoridad central, sin duda recurrirían a las tácticas más sucias y crueles. Por eso Shiro tuvo que actuar primero y eliminar a estos monstruos. Para los prisioneros de los niveles superiores de Impel Down, Shiro encargó a Domino y a la pequeña Sadie la verificación minuciosa de sus antecedentes. Quienes fueron encarcelados injustamente por la Armada o el gobierno mundial, o encerrados por ofender a los dragones celestiales, tenían 2 opciones. Unirse a la autoridad central para luchar por el nuevo orden o irse y regresar a sus vidas anteriores. Sin embargo, para los verdaderos criminales, como los piratas encarcelados por masacrar ciudades, el resultado era simple: la muerte. Ya no habría que mantenerlos encerrados. Estos piratas serían ejecutados, con Roronoa Zoro como el principal verdugo. En poco tiempo, Impel Down se llenó con los cadáveres de piratas que antaño se deleitaban con el saqueo y la masacre. Por fin habían pagado el precio de sus pecados con sangre y vida. Durante la guerra en Marineford, Shiro ya había querido lidiar con esta escoria, pero la situación en ese entonces era demasiado complicada para terminar el trabajo. Mientras Zoro ejecutaba a los piratas, usándolos como objetivos para afilar su esgrima, Shiro y Aokei Smiauk descendieron al nivel más bajo. Nivel 6. Infierno Eterno. A pesar de la anterior infiltración de Barba Negra, que provocó la huida de algunos monstruos, muchos de los criminales más notorios seguían presos en el Infierno Eterno. Entre ellos se encontraban 2 personajes notables: Crocodile y Jinbe, el Caballero del Mar. Cuando Shiro capturó a Monkey y Luffy, el intento de fuga de Impel Down fue rápidamente reprimido por Magellan. Como resultado, Crocodile y Jinbe fueron devueltos al Infierno Eterno bajo estricta vigilancia. Shiro planeaba reclutarlos, siempre que fueran lo suficientemente astutos como para ver la oportunidad. Cuando Shiro y Aokei Smiauk aparecieron fuera de sus celdas, Crocodile y Jinbe quedaron realmente impactados. No tenían ni idea de lo que había sucedido en el caos de arriba. El infierno eterno era la parte más profunda de la prisión submarina, y el tumulto de arriba no los había alcanzado. Ambos seguían preguntándose cómo los forasteros habían logrado infiltrarse en el infierno eterno. Y no cualquier forastero, sino Shiro, el hombre que destruyó Marineford, y el mejor espadachín del mundo, Ojos de Halcón y Auk.
Aunque Crocodile y Jimbe no siempre tenían acceso a los periódicos, sin duda habían oído hablar de las hazañas de Shiro durante la guerra en Marineford. ¿Pero por qué estaban Shiro y Meowth allí juntos? ¿Se habría unido Shiro al gobierno mundial y se habría convertido en uno de los 7 señores de la guerra del mar? Eso no parecía probable. Y aunque lo hubiera hecho, ¿no estarían vigilándolos de cerca alguien como Magellan o incluso un almirante? Pero en este momento solo estaban estos dos. Algo definitivamente no cuadraba, y Crocodile y Jimbe lo intuyeron enseguida. Para ellos, romper con la norma podía significar una oportunidad. La posibilidad de escapar de esta prisión infernal. Cocodrilo, Jimbe, me alegra verlos a ambos. Permítanme presentarme. Soy Shiro, comandante supremo de la autoridad central, dijo Shiro con calma mientras miraba a los dos prisioneros. Parecía que los prisioneros del infierno eterno no habían recibido noticias últimamente. Es comprensible, considerando que todos los titulares importantes recientes habían sido negativos para el gobierno mundial. No podían permitirse el lujo de darles esperanza ni aliento a estos poderosos criminales. ¿Autoridad central? ¿Qué clase de broma es esa? Nunca la había oído, respondió Crocodile, con su habitual indiferencia mientras observaba a Shiro. Supuestamente este joven había sembrado el caos durante la guerra y destruido Marineford. Imposible. Un niño tan joven no podía tener la fuerza para destruir Marineford en una batalla de tal magnitud. Ese poder estaba reservado para alguien que podía rivalizar con un almirante. Oye, ojos de halcón. ¿Qué haces aquí con este mocoso? ¿Se colaron? ¿No temes represalias del gobierno mundial? Preguntó Crocodile, claramente más interesado en Meowth que en Shiro. Cocodrilo, déjame recordarte. Elige tus palabras con cuidado. Si enojas a este mocoso, podrías arrepentirte, dijo Meowth ojos de halcón con frialdad. Luego, bajo la mirada cada vez más oscura de Crocodile, continuó. Además, ya no soy uno de los 7 señores de la guerra del mar. Ahora soy un miembro de la autoridad central, bajo el mando de este joven. Cocodrilo. Interrogación de cierre. Jimbe. Por un momento, ambos hombres quedaron completamente atónitos. No habían oído mal, ¿verdad? Aukeyes Meowth, el mejor espadachín del mundo, se había unido a la autoridad central. ¿Y el joven frente a ellos era el líder supremo de la autoridad central? Ojos de halcón Meowth se había convertido en el subordinado de alguien. ¿Qué había pasado mientras estaban encerrados en Impel Down? ¿Qué se habían perdido? Cocodrilo, Jimbe, no perderé el tiempo. Necesito que ambos se unan a la autoridad central y me ayuden a establecer el nuevo orden. Mientras Shiro ejecutaba su plan en Impel Down, Zephyr, Aokiji, Fujitora y Enel, entre otras figuras clave, lideraron la flota de la autoridad central para lanzar operaciones en la primera mitad de Grand Line, apuntando a las ramas de la armada. En el cinturón de la calma, cerca de Amazon Lily, la base de la autoridad central, un barco pirata se acercó silenciosamente a la isla de los piratas Kuja. Ja. Mientras Shiro estaba realizando operaciones en el infierno infinito de Impel Down, comenzaron a surgir peligros ocultos alrededor de Amazon Lily. Ni Hancock, la emperatriz de Amazon Lily, ni los oficiales destacados como Momousagi y Robin, estaban al tanto de la amenaza que se acercaba. Por supuesto, en ese momento, Shiro no tenía idea. Después de los esfuerzos de reclutamiento a gran escala del gobierno mundial, y al darse cuenta de que incluso sus ataques más fuertes no podían eliminar a Shiro, inmediatamente iniciaron un plan de respaldo. Formaron una alianza con el pirata Barba Negra, aprovechando el vacío dentro de la autoridad central y Amazon Lily, lanzando un ataque sorpresa. El objetivo de Barba Negra era aceptable para el gobierno mundial. En cuanto al gobierno, su objetivo era claro. Capturar a la emperatriz pirata Boa Hancock, a la niña diabólica Nico Robin y al ex candidato a almirante de la armada, Momo Usagi. Según la inteligencia del gobierno mundial, estas 3 mujeres tenían vínculos estrechos con Shiro. Entre ellas, la emperatriz pirata era incluso conocida en el mundo como la esposa oficial de Shiro. Ante la creciente amenaza de la autoridad central, al gobierno mundial ya no le importaba su imagen. Mientras pudiera perjudicar a Shiro y debilitar a la autoridad central, harían lo que fuera necesario, sin importar lo insidiosos que fueran los medios. Tranquilos, los dos. No os arrepentiréis de uniros a la autoridad central. En Impel Down, dentro del infierno infinito.
Después de mucha discusión, dos antiguos 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile y Jinbe, decidieron unirse a la autoridad central como oficiales de alto rango. Con su incorporación, 4 de los antiguos 7 señores de la Guerra del Mar se han convertido en miembros cruciales de la autoridad central. A medida que el equilibrio cambió, el poder de la autoridad central ahora era innegablemente más fuerte que el del cuartel general de la Armada. Tanto Crocodile como Jinbe tenían sus propias razones para aceptar unirse. Ante todo, querían escapar de esta prisión maldita. Alinearse con Shiro era la única opción correcta. Crocodile, en particular, se vio influenciado por la decisión de Aokeyes de seguir a Shiro. Conociendo a Aokeyes como una figura solitaria, solo había una explicación. Este chico debía poseer la fuerza para dominar incluso a Aokeyes. Cuando Crocodile se enteró de que incluso Magellan, el hombre más fuerte de Impel Down, había sido fácilmente derrotado y capturado por Shiro, abandonó cualquier duda persistente. Después de todo, Magallanes era conocido como el hombre más fuerte de la prisión. Con Magallanes ahora prisionero de la autoridad central, estaba claro que pronto los males serían arrastrados por enormes tormentas. En cuanto a Jinbe, sus razones eran más sencillas. Shiro había salvado a los piratas de Barba Blanca y al As del Puño de Fuego durante la guerra de Marineford. Para Jinbe, esta era una deuda de gratitud ineludible. Además, Shiro mencionó que los piratas de Barba Blanca pronto transferirían la isla Gyojin a la autoridad central. Ya fuera por gratitud o por la seguridad de su patria, Jinbe no tenía motivos para rechazar la oferta de Shiro. Así, Crocodile y Jinbe se convirtieron oficialmente en oficiales de la autoridad central. Pronto, se desató una masacre en el infierno infinito. Aunque algunos prisioneros menos atroces aceptaron la oferta de Shiro, la mayoría murió a manos de las espadas de Shiro y Ojos de Halcón. Los prisioneros del infierno infinito eran profundamente pecadores o representaban un peligro extremo. Entre ellos se encontraban criminales despiadados, que claramente no tenían derecho a vivir. Sin embargo, lo que preocupaba a Shiro era que figuras legendarias como Douglas Bullet, un ex miembro de la tripulación del Rey Pirata, ya no estaban en Impel Down. Deben haber escapado durante el levantamiento de Barba Negra. Aparte de eso, aún quedaban algunos monstruos poderosos en la prisión, aunque la mayoría usaban frutas del diablo. Bajo la supresión de las esposas de piedra marina, ninguno pudo resistir un solo golpe de Shiro o de Ojos de Halcón. En poco tiempo, el infierno infinito fue limpiado. Al ver los cadáveres tendidos en sangre en varias celdas, Crocodile no pudo evitar estremecerse. Maldita sea. Si no hubiera aceptado unirme ahora mismo, ese chico y Ojos de Halcón también me habrían matado. Pensó Cocodrilo, con una sensación de pavor. Por supuesto, ya había oído hablar de Shiro. Incluso antes de la guerra de Marineford, Shiro era una estrella en ascenso dentro de la Armada, un tema de conversación candente. Como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile había oído hablar de Shiro. Pero al enfrentarse a él ahora, por fin sintió el terror en carne propia. Fue una presión abrumadora. No sería una exageración decir que enfrentarse a Shiro le dio a Crocodile la misma sensación que cuando se enfrentó a Barba Blanca en su mejor momento. Y ese era Edward Neugate, el hombre más fuerte del mundo. ¿Había alcanzado Shiro, a una edad tan joven, un nivel de poder comparable al de Barba Blanca? Eso sería aterrador. Cuando Shiro y los demás abandonaron Infinite Edge y regresaron a los niveles superiores de Impel Down, la operación de limpieza casi se había completado. Con la ayuda de Domino y Sadie, las tropas de guardias de la prisión reclutadas se reorganizaron rápidamente. Ambos ocupaban puestos clave en Impel Down, lo que les facilitó la tarea. Una vez hecho esto, Shiro se preparó para lanzar su próximo plan de acción. Usando las poderosas figuras reclutadas de Infinite Edge como el núcleo de su ejército, y las tropas de guardias de la prisión como base, rápidamente tomaría el control del antiguo Enies Lobby y del antiguo Marineford. Según la inteligencia de Shiro, estas dos regiones estaban actualmente custodiadas por dos vicealmirantes de la Marina. Para los piratas comunes, tal defensa sería bastante intimidante. Claramente, el gobierno mundial y el cuartel general de la Armada no tenían intención de abandonar estos territorios. De hecho, Marineford había estado en reconstrucción desde la guerra. Sin embargo, debido a la magnitud de la destrucción causada por Shiro, solo se habían realizado reparaciones sencillas, lejos de restaurar la antigua gloria del cuartel general de la Armada.
Ahora, con solo 2 vicealmirantes custodiando el área, Shiro no vio ninguna amenaza seria. Incluso Zoro en su nivel actual probablemente podría derrotar a un vicealmirante. La única consideración era cuán rápido podrían estacionar tropas de la autoridad central en Enies Lobby, Marineford e Impel Down después de tomar el poder. Para garantizar esto, Shiro contactó a Momo Usagi en la base de la autoridad central a través del Denden Mushi, pidiéndole que liderara las fuerzas para ocupar esas áreas críticas. Sin embargo, para sorpresa de Shiro, el Denden Mushi estaba inalcanzable. No solo eso, sino que no podía contactar a Hancock en Amazon Lily ni a ninguna otra persona estacionada en la base de la autoridad central. Boom, boom, boom. Lirio del Amazonas. En ese momento, la isla vuelve a estar envuelta en humo y llamas. Desde el último ataque de la organización CP que destruyó la economía de Amazon Lily, los piratas Kuja y su isla natal se han enfrentado a un peligro aún mayor. Después de la guerra en Marineford, la tripulación de Barba Negra, que se había hecho un nombre en el Nuevo Mundo e incluso había obtenido la ventaja en los enfrentamientos con el Emperador, ahora ha unido fuerzas con el PC del gobierno mundial. Su objetivo es el mismo: destruir a Amazon Lily y capturar a la emperatriz pirata. CA, hombres, al ataque. Capturen a todas las mujeres Kuja que encuentren y los recompensaré. Luchen con todas sus fuerzas por su capitán. Barba Negra, Marshal de TH, se encontraba en la cima de una colina, observando cómo se desarrollaba el caos, con su voz llena de arrogancia. El poder de combate de los piratas de Barba Negra aumentó de inmediato. Después de todo, las mujeres de los piratas Kuja eran simplemente hermosas. Sobre todo la mismísima emperatriz pirata. ¡Qué lástima! La mujer más bella del mundo era el objetivo personal de TH. Ja 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 ja. TH se rió salvajemente mientras miraba la barrera especial que cubría el mar que los rodeaba. Esta barrera era un arma de puesto de mando del gobierno mundial. Su función era simple: bloqueaba cualquier señal de comunicación del Denden Mushi. A primera vista, no parecía importante, pero por eso Barba Negra decidió lanzar un ataque sorpresa contra Amazon Lily. Sin la posibilidad de pedir ayuda, tenían más posibilidades de victoria. El joven Shiro, con una recompensa de 36 mil millones de Belly, era una figura demasiado aterradora como para pasarla por alto después de los eventos de Marineford. La tripulación de Barba Negra había estado activa en el Nuevo Mundo, causando sensación, pero comparada con Shiro, se quedaba corta. Incluso Barba Negra sabía que aún no podía enfrentarse al almirante de flota Akainu en una batalla directa, y mucho menos a Shiro. Aún así, cuando el gobierno mundial le ofreció una asociación para ir tras Shiro, TH lo pensó y aceptó. Después de todo, Barba Blanca era viejo, pero después de Marineford, su presencia pareció resurgir. Barba Negra no se atrevió a desafiar directamente al hombre más fuerte del mundo. Así que puso la mira en la siguiente figura poderosa: la antigua señora de la Guerra del Mar, la emperatriz pirata Boa Hancock. Pero debido a Shiro y a la fuerte presencia de la autoridad central, Barba Negra se mostró cauteloso. No haría nada hasta que llegara el momento oportuno. La oferta del gobierno mundial le brindó esa oportunidad. Mientras pudiera terminar la batalla y capturar a Boa antes de que Shiro o cualquiera de los líderes de la autoridad central regresaran, tendría éxito. Y entonces, incluso si tuviera que enfrentarse a Shiro, tendría una oportunidad de luchar. Capitán, malas noticias. Una guerrera Kuja se ha escapado al mar. Lafitte la persigue, pero me preocupa. Un pirata de Barba Negra informó que TH observaba el campo de batalla, esperando que apareciera la emperatriz pirata. Al oír esto, el rostro de Barba Negra cambió por un momento y miró hacia el mar. Afortunadamente, Lafitte estaba a punto de atraparla, y la barrera estaba fuertemente custodiada por agentes del PC del gobierno mundial. La guerrera Kuja no podía enviar ningún mensaje. Satisfecho, Barba Negra volvió a centrarse en el campo de batalla. Su atención estaba puesta en Boa Hancock. Después de todo, en Amazon Lily, ella era la única que podía representar una amenaza real para los piratas de Barba Negra. Boa Hancock no era un enemigo común. Afortunadamente, Shiro no estaba allí. Según la información del gobierno mundial, la fuerza de la emperatriz pirata se desbordaba cada vez que Shiro corría peligro. Sonaba extraño, pero después de ver a Shiro defenderse de Akainu, no era difícil creer que Hancock, enamorado de Shiro, de repente podría volverse más fuerte cuando él estuviera involucrado.
Mientras tanto, en el mar cerca de Amazon Lily, Marguerite, con su cabello dorado ondeando al viento, sostenía el Den Musi contra su pecho mientras dirigía su bote hacia la barrera con todas sus fuerzas. Lafitte se estaba acercando a ella. Con su poder, podría atraparla o matarla fácilmente en cualquier momento. Pero disfrutaba viéndola luchar, así que decidió jugar un poco más con la valiente guerrera Kuja. Date prisa o acabaré contigo pronto. Bromeó. Si no envías el mensaje, tu emperatriz pirata estará en apuros. Y no te olvides de Shiro. Cuando mató a Shiryu y a Burgess, ¿quién iba a pensar que un día su mujer caería en nuestras manos? Ja 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 ja. Lafitte se rió salvajemente. Durante la batalla de Marineford, Shiro había humillado a los piratas de Barba Negra, convirtiendo lo que debería haber sido su momento de gloria en la escena del triunfo de Shiro. Shiryu y Burgess se perdieron ese día, y ahora los piratas de Barba Negra le guardaban un profundo rencor. Pero Marguerite no se dejó intimidar por las palabras burlonas de Lafitte. Como ciudadana de Amazon Lily y funcionaria de la autoridad central, su misión era clara. Avisar a Shiro sobre los ataques a Amazon Lily y a la autoridad central. La situación era desesperada, pero ella tenía fe. Mientras Shiro regresara, él se encargaría de todo. Estos invasores pagarían el precio. Por eso, estaba dispuesta a dar su vida. Por favor, Shiro susurró, regresa y salva a Ebi Sama y retumbar. En este mismo momento, las aguas territoriales de Amazon Lily. Mientras Andersonia y Marigold eran capturadas por Lafitte, los cielos tronaban siniestramente. De repente, un dragón de rayos gigante rugió desde el cielo. Se movió tan rápido que eliminó instantáneamente al agente CP0 que bloqueaba su escape. ¿Qué demonios? ¿No se suponía que ibas a causarle problemas a la armada en la primera mitad del Grand Line, en él? En ese momento, el oficial de los piratas de Barba Negra, el sheriff demonio Lafitte, estaba visiblemente conmocionado. Según la información precisa proporcionada por el gobierno mundial, varias figuras poderosas se habían aprovechado del fracaso de la campaña de reclutamiento, tomando bases de la armada en la primera mitad de Grand Line. Entre ellas se encontraba el infame Enel, quien había causado revuelo en la armada durante el reclutamiento militar mundial. ¿Pero por qué estaba allí ahora? Y detrás de él estaban los infames 7 robots, guerreros de inmensa fuerza. ¿Podría ser que su asalto a Amazon Lily y la base de la autoridad central ya hubiera sido descubierto? Si eso fuera cierto, seguramente ese hombre ya habría recibido noticias. Ja 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 ja. Inútiles. ¿En serio creyeron que podrían atacar a Amazon Lily por sorpresa? Esto sí que va a ser entretenido. Flotando en el aire, Enel miró a Lafitte con una sonrisa burlona, como si estuviera mirando a un idiota. ¿Acaso estos idiotas no se dan cuenta de dónde están? Esto es Amazon Lily, territorio de la autoridad central. ¿Y se atreven a lanzar un ataque aquí? ¿Realmente creyeron que Shiro, su jefe, y los líderes de la autoridad central no estaban preparados y enviaron a todos sus mejores luchadores sin ninguna defensa? Justo antes del reclutamiento militar mundial, Shiro había establecido un sistema de defensa avanzado en este mismo mar. Por eso pudo regresar tan rápido tras recibir la información. En él, no sé por qué estás aquí, pero no te apresures. Si no, la mataré. Amenazó Lafitte con tono tenso mientras mantenía cautiva a Marigold. Aunque Lafitte era una figura clave de los piratas de Barba Negra, en él se había ganado su temible reputación luchando contra almirantes durante el reclutamiento militar mundial. Lafitte sabía que cualquier paso en falso podría conducir a su derrota inmediata. Pero necesitaba regresar e informar a su capitán, Barba Negra. De lo contrario, los piratas de Barba Negra podrían estar en grave peligro hoy. Mientras Lafitte usaba a Marigold como rehén, la espeluznante sonrisa de Enel se amplió. El corazón de Lafitte se hundió y sus nervios estaban a flor de piel. Sabía que Enel controlaba los poderes del rayo, una habilidad que le daba una velocidad que rivalizaba con la del almirante Borsalino y el propio Shiro. Sin embargo, curiosamente, Enel no atacó de inmediato. En cambio, pareció burlarse de Lafitte, como si disfrutara del momento. Pero entonces, una presencia escalofriante envolvió a Lafitte, y antes de que pudiera reaccionar, ya era demasiado tarde. Ah, llegué justo a tiempo. Zas. Una ráfaga de viento helado aulló y, en un abrir y cerrar de ojos, Lafitte quedó atrapado en el hielo. Auge.
Sin dudarlo, Marigold rompió el cuerpo congelado de Lafitte en fragmentos, enviando fragmentos helados al mar. Gracias, Kuzan, en él. Por fin regresaron. El alivio de Marigold era palpable al dirigirse a los dos. Con estos dos de regreso, quedó claro. Shiro también debía haber recibido la noticia. Sin duda, estaba en camino. Los días de sus enemigos estaban contados. Ah, relájate, Marigold, dijo Kuzan con su habitual comportamiento tranquilo. Shiro ya tenía defensas aquí hace mucho tiempo. Si el gobierno mundial y Barba Negra quieren atacar, más les vale estar preparados para perderlo todo. ¿Y Shiro? Ya está. Probablemente ya esté dentro de Amazon Lily. Nunca permitiría que Hancock sufriera daño alguno, respondió Kuzan con frialdad. Adelante, en él. Bloquea la costa. Que nadie salga con vida. Esas son nuestras órdenes desde arriba. Y, mientras tanto, el mariscal de Barba Negra LTH, junto con sus subordinados Pizarro y Goku, se habían adentrado en Amazon Lily, persiguiendo implacablemente a Boa Hancock. El objetivo de Barba Negra esta vez era simple: capturar a la emperatriz pirata. Pero lo que no esperaba era cuán formidable se había vuelto Boa Hancock, antiguo miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar y ahora figura central de la autoridad central. En una batalla que inicialmente parecía muy igualada, la presencia de Hancock cambió el curso de la batalla casi de inmediato. La mayor parte de la tripulación de Barba Negra quedó petrificada por su poder, lo que lo dejó furioso. Después de todo, su tripulación era muy valiosa para él. Pero capturar a Hancock era la clave para salvarlos. Así que, en cuanto ella huyó del campo de batalla, Barba Negra y sus subordinados la persiguieron. Ja 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 ja. ¿Por qué ya no corres, la mujer más hermosa del mundo, emperatriz pirata Boa Hancock? Gritó Barba Negra con sarcasmo. En el corazón de una jungla traicionera, Barba Negra finalmente la había alcanzado, flanqueado por Pizarro y Goku. Este lugar debería ser ideal para su descanso final, ¿no creen? La voz de Hancock rezumaba sarcasmo mientras se burlaba del trío, sin rastro de miedo en sus ojos. Su actitud tranquila y segura solo inquietó aún más a Barba Negra. Pero se armó de valor rápidamente. Sin duda, estaba fanfarroneando. No había forma de que ella pudiera ganar esta vez. Esta operación fue un esfuerzo conjunto secreto entre los piratas de Barba Negra y el gobierno mundial. En ese preciso momento, la base de la autoridad central estaba sitiada por fuerzas de élite del gobierno mundial. No quedaba nadie para salvarla. Hoy Boa Hancock caería, y sería suya. Cea. Deja de fanfarronear, Hancock. Tu hombre, Shiro, seguramente esté arrasando con Impel Down ahora mismo. No hay forma de que pueda salvarte. Se burló Barba Negra, con la voz llena de malicia. Pero a pesar de su confianza, la expresión altiva y burlona de Hancock no vaciló, inquietándolo. No te hagas el arrogante, Hancock. Gruñó Barba Negra, con el rostro ensombrecido al avanzar. Pero justo cuando estaba a punto de revelar su secreto, ¡auge! Un destello cegador de un rayo golpeó el lugar, haciendo que Barba Negra saliera volando y su cuerpo se estrellara con fuerza contra el suelo, enterrándolo profundamente en la tierra. Antes de que Pizarro y Goku pudieran reaccionar, unas manos poderosas los apresaron, con una fuerza férrea en el cuello. Un aterrador Aki los abrumó, dejándolos indefensos en cuestión de segundos. En un solo instante, los 3 miembros de la tripulación de los piratas de Barba Negra fueron completamente derrotados. Mientras Barba Negra se arrastraba dolorosamente fuera del suelo, un sudor frío empapó todo su cuerpo. Porque junto a él estaba nadie menos que el mejor espadachín del mundo. Aukeyes Miauk. Y antes de él el hombre que había sometido sin esfuerzo a sus oficiales, el hombre con una recompensa de 36 mil millones de Belley, no era otro que su enemigo mortal. Shiro. Din. Se ha activado la elección. Opción 1. Aniquila a los piratas de Barba Negra, ejecuta al mariscal de Barba Negra LTH y hazle saber al mundo la aterradora fuerza de la autoridad central. Recompensa. Anulación de observación perfecta, teóricamente capaz de suprimir el Haki de observación, y se vuelve más fuerte a medida que aumenta el poder del anfitrión. Opción 2. Derrota al puesto de mando del gobierno mundial y, en 3 días, ocupa por completo Impel Down, Enies Lobby y Marineford, las zonas centrales de la primera mitad de Grand Line. Recompensa. Tecnología avanzada. Un conjunto de supersistema de defensa de área circular. Nota especial.
Ambas opciones se pueden completar simultáneamente y se otorgarán recompensas por cada una. Tan pronto como Shiro hizo su aparición y reprimió al trío de piratas de Barba Negra, el sistema activó estas opciones. Sin embargo, Shiro no se concentró demasiado en las opciones. Tras darse cuenta de que ambas tareas podían completarse a la vez, volvió a centrarse en los piratas de Barba Negra. Cuando el mariscal Barba Negra LTH se atrevió a tener malas intenciones hacia Hancock, su destino ya estaba sellado. Ese destino era la destrucción. Incluso antes de que Shiro percibiera que algo andaba mal en Impel Down, no estaba demasiado preocupado. Al fin y al cabo, ya tenía preparado un plan B. Por eso había enviado guerreros poderosos como Aokiji, Fujitora y Enel. No solo por la vasta área de la primera mitad del Grand Line y el este y el sur azul, repleta de numerosas bases de la Marina, sino también porque el tiempo apremiaba y requería ataques multidireccionales. Además, el cuartel general de la Marina no necesitaba muchos soldados fuertes de reserva. Antes de que comenzara la campaña de reclutamiento del gobierno mundial, Shiro ya había desplegado el sistema de defensa de área circular otorgado al sistema. Entonces, cuando sintió que algo no iba bien, Shiro inmediatamente revisó la situación usando el sistema de defensa. Naturalmente, Hancock, Momo Usagi y Robin, junto con las demás figuras clave, conocían la existencia de este sistema. Habían permitido que los piratas de Barba Negra y las fuerzas secretas del gobierno mundial se acercaran deliberadamente a Amazon Lily y al cuartel general de la autoridad central. Su plan era atraer a los enemigos a una trampa y aniquilarlos, enviando un mensaje claro al mundo. Sin embargo, lo que no habían previsto fue que el gobierno mundial poseyera un misterioso dispositivo que cortó todas las señales en el área, causando un apagón temporal de comunicaciones. Por supuesto, una vez que Shiro descubrió la anomalía, la crisis se evitó rápidamente. Mientras Zephyr y Fujitora continuaban su control de la primera mitad del Grand Line, Shiro llamó a Aokiji y Enel. Junto con Ojos de Halcón y los demás, Shiro usó el canal de teletransportación del sistema de defensa para regresar instantáneamente a Amazon Lily. Esto condujo a la escena donde el trío de los piratas de Barba Negra fue brutalmente aplastado. Estimado. Cuando Hancock vio a Shiro, se llenó de alegría. Aunque la situación aún estaba bajo su control, era innegable el encanto de su esposo, quien llegó como un héroe para salvarla. No estás herido, ¿verdad? Déjamelo a mí. Estos tipos sí que son valientes. Shiro evaluó rápidamente a Hancock y, al ver que estaba ilesa, volvió la mirada hacia Barba Negra, quien luchaba por levantarse del suelo. La risa, generalmente arrogante y salvaje, de Barba Negra se había apagado, reemplazada por una risita nerviosa. Sus ojos mostraban claros signos de pánico. En apenas unos segundos, innumerables pensamientos le invadieron la mente. ¿Podría ser que fue traicionado por el gobierno mundial? ¿Su verdadero propósito era usar a Shiro para eliminarlo? Pero eso no parecía tener sentido. Por mucho que odiara admitirlo, la realidad era que la influencia de Shiro y la amenaza para el gobierno mundial, así como su creciente reputación al otro lado de los mares, superaban con creces la de Barba Negra. Pero ahora, nada de eso importaba. Frente a Shiro, un hombre con una recompensa de 36 mil millones de Belley, el criminal más buscado del mundo, que incluso había logrado derrotar al almirante de flota Akainu, las posibilidades de supervivencia de Barba Negra eran escasas. Especialmente con el espadachín más fuerte del mundo, Aokiji Smiauk, y la emperatriz pirata Boa Hancock presentes. En ese momento, no era solo cuestión de retirarse con toda la tripulación intacta. Barba Negra ni siquiera estaba seguro de poder escapar con vida. Jajaja, Shiro, todo es un malentendido. Lo sabías, ¿verdad? Cuando mataste a Shiryu y a Burgess, no busqué venganza. De hecho, el gobierno mundial me manipuló. Barba Negra, sopesando sus opciones, decidió rendirse. Como villano intrigante que había pasado décadas persiguiendo sus objetivos, Barba Negra no estaba dispuesto a sacrificar su vida por orgullo. A juzgar por la situación actual, su mejor opción era someterse. Pero no importa cuán conciliador fuera su tono, Shiro permaneció impasible, su rostro no mostraba nada más que fría indiferencia. En el siguiente instante. Zumbido. Una espada infundida con poderoso haki de armamento, que emanaba el aura de una bestia antigua, atravesó los corazones de Avalo Pizarro y Goku. Sus funciones vitales fueron completamente destruidas en un instante.
En cuestión de segundos, dos de los cuadros principales de Barba Negra estaban muertos, incapaces de oponer resistencia. Maldita sea. Los ojos de Barba Negra se crisparon violentamente. Eran dos de sus figuras clave. ¿Cómo pudieron ser derrotados tan fácilmente? Si hubieran estado más preparados, Avalo, Pizarro y Goku podrían haber resistido a Shiro por un tiempo. Pero el problema clave fue la abrumadora fuerza de Shiro y su ataque sorpresa, que los tomó por sorpresa. Maldito gobierno mundial. Maldijo Barba Negra para sus adentros. ¿Dónde estaba el CP0, la supuesta agencia de inteligencia más poderosa del mundo? ¿Era este el alcance de su inteligencia? Ojos de halcón, Hancock, acabemos con esto rápido. No hay necesidad de perder el tiempo con alguien como él, dijo Shiro, sin que su mirada reconociera en ningún momento a Barba Negra como un oponente digno. No era que Shiro considerara débil a Barba Negra. Era simplemente una estrategia. Barba Negra era traicionero y peligroso. Había que eliminarlo de inmediato, sin dejar margen para futuras complicaciones. Oye. Ojos de halcón. Eres el espadachín más fuerte del mundo, ¿verdad? ¿De verdad tienes el valor de atacarme en grupo? Gritó Barba Negra, con la esperanza de provocar a Miauk. Pero como era de esperar, antes de que las palabras de Barba Negra terminaran, Ojos de halcón ya había sacado su espada. Un sudor frío le corría por la espalda de Barba Negra. Enfrentarse a Shiro ya era bastante difícil. Si Ojos de halcón y la emperatriz pirata Boa Hancock se unían a él, estaba perdido. Retumbar. Justo cuando Barba Negra intentaba burlarse aún más de Miauk, un trueno repentino resonó. En medio de arcos eléctricos destellantes, Shiro apareció a medio metro frente a Barba Negra en un instante. En ese momento, el alma de Barba Negra casi abandonó su cuerpo. Intentó activar su Haki para defenderse del siguiente ataque de Shiro, pero para su sorpresa, su Haki de observación fue completamente suprimido en el momento más crucial. Boom, boom, boom. En ese momento, el ambicioso Barba Negra, Marshall D.T.H., se encontró atrapado en un torbellino de desesperación. El aterrador golpe de Shiro lo lanzó por los aires. Antes de que pudiera soportar el dolor abrasador para recuperar el equilibrio, un brillante corte azul lo siguió de cerca, cortándole profundamente el pecho. Este fue el golpe del mejor espadachín del mundo. Barba Negra sabía que si no actuaba rápido, no habría posibilidad de remontar. Pero el golpe anterior de Shiro, imbuido de un inmenso haki y diversas energías naturales, lo dejó inutilizado por un breve periodo. Sus preciados poderes de la fruta oscura quedaron inutilizados al darse cuenta de que Shiro apenas había dependido de sus habilidades frutales. Era puro haki y técnica física lo que lo superaba. Y aún no había terminado. Pronto, un ataque de Hancock, la emperatriz pirata, lo impactó, petrificándole ambas manos. Sin exagerar, este fue el momento más desesperado que Barba Negra había vivido desde que se unió a la tripulación de Barba Blanca. Pero lo que lo aterrorizó aún más fue darse cuenta de que la desesperación apenas comenzaba. Porque Shiro venía por él otra vez. La fruta oscura te otorgó un gran poder, pero también duplicó tu dolor, ¿verdad? Se burló Shiro, flotando en el aire, rodeado de arcos de electricidad, mientras observaba a Barba Negra, que apenas movía. Para Barba Negra, la sonrisa de Shiro no era diferente a la de un demonio. Sabía perfectamente qué clase de brutal paliza le aguardaba. Efectivamente, en el siguiente instante, un puño infundido con Haki se estrelló directamente en su cara. Boom, boom, boom. Crepitar boom. Ah. Me duele, maldita sea. Shiro, te mataré. Rugió Barba Negra con agonía, con la voz cargada de furia y dolor. Tras 15 minutos de este ataque implacable, el cuerpo destrozado de Barba Negra se estrelló contra el suelo. En ese momento, Barba Negra no pudo comprender por qué las cosas habían resultado así. Había obtenido el poder de la oscuridad. Pero ahora, Shiro lo había derrotado por completo, sin fuerzas para resistir. ¿Cómo pudo pasar esto? No tiene nada que ver con mi gran plan. Sabes mucho, profe, dijo Shiro con frialdad mientras se limpiaba la sangre de las manos. En ese caso, déjame ayudarte un poco. Desató otro arco eléctrico que impactó a Barba Negra en la boca, convirtiendo sus dientes y lengua en restos carbonizados. Ahora, Barba Negra solo podía emitir gemidos ahogados, incapaz siquiera de gritar de dolor. ¿Deberíamos matarlo ahora? Preguntó Ojos de Halcón, el mejor espadachín del mundo, con la mirada fija en Barba Negra, completamente destrozado.
Incluso Ojos de Halcón, conocido por su frialdad, sintió un ligero escalofrío al ver el lamentable estado de Barbanegra. Shiro negó con la cabeza. Todavía no. Esperaremos un tiempo y luego lo ejecutaremos públicamente. Matar a Barbanegra ahora sería demasiado misericordioso. Este tipo de sufrimiento era el verdadero castigo que merecía. Además, invitar a Barbanegra a presenciar la ejecución sería un favor para él. Felicidades, Barbanegra. Estás a punto de convertirte en el segundo prisionero de la autoridad central y el primer pirata en ser ejecutado públicamente. Milímetros. Milímetros. Barbanegra gimió de miedo. ¿Tienes curiosidad por saber quién es el primer prisionero? Es alguien a quien conoces bien. Magellan, el antiguo jefe de guardias de Impel Down. Mientras tanto, en Amazon Lily, los restos de la tripulación pirata de Barbanegra estaban siendo rápidamente aniquilados. Con Kuzan bloqueando las rutas marítimas, no tenían escapatoria. En la isla, Crocodile y otras potencias del nivel 6 de Impel Down masacraban sin piedad a las fuerzas de Barbanegra. Sí, como Shiro aún no confiaba plenamente en Crocodile y su tripulación, los trajo consigo en esta misión, dejando a Jinbei para ayudar a Domino con su trabajo. Con Crocodile y los demás exprisioneros de nivel 6, junto con Enel al mando de los 7 guerreros encapuchados y las piratas Kuja, los piratas de Barbanegra restantes no tenían ninguna posibilidad. Esta batalla causó pocos daños a Amazon Lily. De hecho, la isla había prosperado bajo el liderazgo de Shiro como comandante supremo de la autoridad central, con Bo Hancock como su prometida. Uno de los regalos de compromiso de Shiro a Hancock fue una enorme montaña de oro, creada específicamente para Amazon Lily. Las guerreras Kuja ya no tendrían que aventurarse a la autoridad central para extraer recursos. Este rápido desarrollo había transformado a Amazon Lily en uno de los reinos más prósperos de Grand Line. Para cuando Shiro y su grupo llegaron a la isla, la batalla había terminado. Kuzan y Enel ya habían guiado a los 7 guerreros encapuchados de vuelta a la autoridad central para la siguiente operación. Shiro, junto con otros guerreros de élite y guerreros Kuja, abordaron las naves de guerra para seguirlos. Sin embargo, antes de que pudieran partir, surgió un conflicto inesperado. Parecía que Zoro, quien viajaba con Ojos de Halcón, discutió con una mujer. Cuando Shiro se acercó, quedó atónito. La mujer con la que Zoro estaba discutiendo y era Nico Robin. Pero no se suponía que Robin estaría con Momousagi en la autoridad central. ¿Cómo podía estar aquí en Amazon Lily? Oye, Robin, ¿qué pasa? ¿Por qué no me respondes? Preguntó Zoro, visiblemente frustrado. Como miembro de los piratas del sombrero de paja, Zoro se alegró de ver a Robin, pero su extraño comportamiento y su silencio lo habían enfurecido. En ese momento, Robin levantó la vista y vio a Shiro acercándose. Su expresión cambió al instante, visiblemente conmocionada por su presencia.